Welcome to Intellect and Imagination in Spanish, a series of interviews about literary conversations with Spanish and Latin American writers, artists, scientists, and creators from around the world. Bienvenidos a Intelecto e Imaginación en Español. En esta ocasión nos acompaña el académico mexicano Arturo Rocha en una presentación magistral sobre la llave de la iconografía y descripción histórica sobre la Virgen de Guadalupe. Lo dejamos con esta extraordinaria presentación. Bueno, pues antes que nada quiero hacer ostentación de público agradecimiento, sobre todo al muy directo Ramón Abajo, a Inés Archer y muy especialmente al maestro David Sánchez, que está acá, como dicen algunos, del otro lado del charco, también en México. Yo soy el doctor Arturo Rocha, secretario ejecutivo del Colegio de Estudios Guadalupanos de la Universidad Intercontinental de los Misioneros de Guadalupe. David está en otro centro, el Centro de Estudios Guadalupanos, pero somos centros hermanos e instituciones hermanas que trabajamos todos a favor de la difusión y profundización del llamado acontecimiento guadalupano en México. Pero bueno, vamos entonces a dar paso a esta conferencia. Agrada mucho el hecho y la circunstancia de que estemos trabajando en un documento histórico, pero muy vinculado con lo que en México se denomina el acontecimiento guadalupano, que gira en torno a las mariofanías de la Virgen de Guadalupe Tepeyac, a su vidente el indio Juan Diego Cuauhtlatoatzin, que es por cierto el primer santo amerindio. Creo que es muy importante que conozcamos la simbología subyacente en el sagrado original de Guadalupe. Con el sagrado original de Guadalupe yo me refiero, a la Virgen de Guadalupe en el ayate o tilma de Juan Diego, que se custodia en la Basílica de Guadalupe en México. Cuando yo diga el sagrado original, me refiero a esta imagen. Una imagen en la cual están presentes una serie de símbolos muy importantes que es necesario saber leer e interpretar porque comunican un mensaje. Solo que es un mensaje de una naturaleza, de una índole muy sui generis, que no está encomendada a las palabras, sino está encomendada a las imágenes. Y bueno, esto es muy importante porque nosotros hablamos aquí de producir un facsímil de un documento que en sí mismo es una imagen. Pues bien, la Virgen de Guadalupe en su sagrado original comunica un mensaje en imágenes. Y aquí hay dos ideas muy importantes que quiero subrayar antes de continuar. La Virgen de Guadalupe Tepeyac es en primer lugar una invitación, solo que es una invitación que no está escrita en un lenguaje particular, sino que está encomendada al lenguaje de los símbolos. Es una invitación simbólica. ¿Una invitación simbólica a qué? Al banquete del evangelio que se va a servir en tierras americanas. Entonces, una invitación en imágenes al festín del evangelio. Es invitación. Pero también es la segunda idea, es un catalizador. La Virgen de Guadalupe en su sagrado original va a acelerar un proceso. ¿Cuál es ese proceso? El de la evangelización americana. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en María en Caná de Galilea, sabemos que estamos en presencia también de un acelerador. ¿Por qué? Porque María en Caná adelanta el reloj de la salvación a favor del hombre. Ustedes recuerdan aquel pasaje de Juan, cuando el vino se ha acabado y María le dice a su hijo, Señor, no tienen ya vino. Jesús se molesta y dice, mujer, ¿qué nos va a ti? A mí aún no ha llegado mi hora. Sin embargo, de alguna manera reconoce la autoridad de la madre y realiza en Caná el primer milagro.
Entonces María en Caná de Galilea adelanta el reloj de la salvación a favor del hombre. Guadalupe hará exactamente lo mismo, solo que en Anáhuac, solo que en lo que ahora es México. Va a adelantar el reloj de la evangelización en estas tierras. Para ello se va a valer de una serie de símbolos y es lo que vamos nosotros a elucidar aquí, si a ustedes les parece bien. Antes de seguir adelante, díganme por favor si se ve bien la imagen y si se escucha con claridad mi voz. ¿Sí? Aquí Bueno, desde España muy bien. todo bien. Bueno, pues sigamos entonces adelante. Yo tengo algunos libros guadalupanos, algunos de ustedes los conocen o por referencias, u otros han podido leerlos. Ramón Abajo, por cierto, ha adquirido recientemente este libro de Juan Diego Cuajtlatoatzin. También está mi libro Monumenta Guadalupensia Mexicana, que es una colección facsimilar de documentos guadalupanos del siglo XVI. Es una obra que publicó la Basílica de Guadalupe hace ya algunos años y en la cual se presentan en facsímil todas las fuentes guadalupanas del siglo XVI. Entre ellas está el Nican Mopoa, es decir, yo también ya he hecho mis pininos en la reproducción de documentos por vía facsimilaria. Solo que en mi obra, bueno, pues están los documentos con su correspondiente traducción del náhuatl al castellano y todos acompañados de estudios y aparatos críticos y demás. Pero bueno, este no es propiamente el tema de esta conferencia, sino el de los símbolos que se reconocen en la Virgen de Guadalupe. Para ello me voy a basar en un libro pequeño, que no es un libro erudito como otros que he podido escribir, sino que es un libro de divulgación que lo que busca es presentar este conocimiento en una lectura de 30 minutos. Vamos nosotros a examinar los símbolos del sagrado original de Guadalupe. Vamos a comenzar por la cabeza de la Virgen en su sagrado original, vamos a descender a los pies y después vamos a regresar a la cabeza. Ese es el recorrido lógico que yo propongo y en el cual se encuentra una llave de interpretación que en náhuatl se dice Itlaxtlapoloni. Itlaxtlapoloni quiere decir llave, y es el sentido de brindar al lector de una especie como de password para poder calar en toda esta parenética simbólica. ¿Por qué parenética? Porque exhorta a un seguimiento. ¿Por qué simbólica? Porque son símbolos. El primer símbolo que debemos nosotros ver en el sagrado original de Guadalupe es el cabello. El cabello y todos los símbolos que voy yo a mostrar aquí dirán algo a todos los hombres y mujeres de las diversas culturas que tengan la dicha de contemplar la imagen. Sin embargo, va a decir algo especial al indígena. ¿Por qué al indígena? Porque el indígena es el más necesitado de estos mensajes que van a aproximarlo al evangelio. ¿De acuerdo? No quiere decir que solo diga algo al indígena. También le dirá algo al español o a las distintas castas o estamentos que florecerán en la Nueva España a partir del siglo XVI. Pero fundamentalmente en el indígena va a tener a su especialísimo recipendario. ¿De acuerdo? Entonces voy a insistir en lo que estos símbolos dirán al indígena, que es el que más requiere de estos apoyos para aproximarse al Evangelio de Jesús. Lo primero que debe llamar la atención es el cabello suelto. El cabello suelto de la representada, es decir, el cabello suelto de la Virgen de Guadalupe, significa que es doncella, significa que es virgen. Eso en náhuatl se dice ichpochtli. Es una mujer que no ha conocido varón. Y esto lo sabemos porque en el México antiguo, cuando
una mujer se había casado, llevaba el cabello anudado en forma de cuernitos. Por favor, no vayan ustedes a establecer ahí alguna analogía, ¿no? El tener cuernos es simplemente una característica del tocado o el cabello de una mujer casada. Una mujer casada o una mujer que había ya conocido varón llevaba el cabello anudado en forma de cuernitos. Pero una mujer doncella o virgen o ichpochtli, como se dice en náhuatl, lo llevaba suelto. ¿De acuerdo? Entonces, el primer elemento visual que tenemos en la contemplación del Sagrado Original Guadalupano es que es una mujer doncella. Esto lo mismo es elocuente a un contemplador de la tradición occidental, ¿no? Es una característica de las representaciones religiosas de la Virgen, generalmente lleva el cabello suelto. Pero para el indígena, este símbolo subraya la doncellez de la representada. Entonces, esta mujer es virgen. Sin embargo, es una virgen que está embarazada. Esto es muy importante. La mujer del ayate está embarazada. Esto es algo que resulta elocuente sobre todo a las mujeres que la contemplan, ¿no? Porque tienen un ojo muy aguzado, ¿no? Y muy fino para identificar esto. Pero por si no fuera lo suficientemente evidente, la Virgen de Guadalupe en su sagrado original lleva un listón, una cinta o un moño que está anudado justamente encima de su preñez. ¿Esto qué significa? Es una forma de subrayar la gravidez antes que ocultarla en el México antiguo. En el México antiguo, la vida naciente era considerada un regalo, un don del dueño del cerca y del junto. O sea, era ordenación divina recibir una vida. Por tanto, había que subrayar este hecho aún antes de que el niño naciera. Por eso las mujeres en el México antiguo solían anudar una cinta, un listón o un mecate justo encima de su preñez. A diferencia de lo que sucedía en Europa en este mismo tiempo, en que un embarazo se prefería ocultar hasta que no se manifestase naturalmente. En el México antiguo se subrayaba la gravidez. Por ejemplo, esta es una pieza escultórica del Museo Británico que está clasificada como mujer embarazada. Pero muchos me dicen, oiga doctor, yo no la veo muy embarazada. Bueno, pero vean ustedes esta otra. Aquí la preñez es evidente, ¿no? Esta es una vasija de Caminaljuyu en Guatemala, que es también todo el contexto de Mesoamérica, en donde vemos un vientre muy abultado porque esta mujer está por dar a luz y vemos claramente la cinta. Vemos la cinta o listón justamente encima del vientre. De modo que aquí, queridos amigos, en estos solo dos símbolos ya tenemos un mensaje icónico. La representada es virgen, pero embarazada. Virgen embarazada. Es un conocimiento incluso paradójico, ¿verdad? Pero sigamos adelante. Es doncella embarazada, pero ¿embarazada de quién? Esto es muy importante. Sobre todo para nuestros amigos españoles que no han tenido la oportunidad de calar a profundidad en toda esta parenética simbólica guadalupana, deben ustedes reparar en el hecho de que en el vestido o túnica de la Virgen hay un único motivo floral de estas características. Voy a tratar de hacerlo un poco más grande. Si ustedes lo ven, estamos hablando de una especie como de florecita, una especie como de flor de 4 pétalos. De hecho, cariñosamente así le llaman los guadalupanistas, la flor de 4 pétalos, que es el único motivo de esta característica en toda la túnica, y está justamente en el centro del vientre grávido de la representada.
y justamente por debajo del moño al que he hecho alusión. Solo que esa flor, queridos amigos, no es propiamente una flor, sino que es una fecha. Y esa fecha es nada menos la fecha calendárica que en el México antiguo se asociaba con el nacimiento del sol. El dios Huitzilopochtli en el México antiguo había nacido precisamente en una fecha que coincidía con el solsticio de invierno. De modo que esa florecita que ustedes reconocen en el centro de la túnica de la Virgen de Guadalupe no es sino una representación de este quincunce, así se le llama técnicamente, o como 5 de dados, que hace a veces de una pequeña flor. ¿Sí lo ven? Son 4 pétalos con un círculo central. Bueno, pues esta flor es esto mismo que ustedes pueden reconocer en esta piedra. Esta, por ejemplo, es la piedra de coronación del Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin, Moctezuma II, que es el Tlatoani que tuvo que enfrentar a las huestes del conquistador Hernán Cortés. Bueno, cuando él se coronó en 1513, esculpió esta piedra. Y lo interesante de esta piedra es que aparecen una serie de signos vinculados con las edades que había vivido México antes del momento actual. Estamos hablando aquí de 1503. Una serie de edades o soles previos, ¿no? Un sol del aire, un sol de lluvia, un sol de agua, pero lo importante es el del centro. Es el llamado el sol del movimiento, que era la forma en que describían los antiguos mexicanos a la edad actual que se estaba viviendo. Este símbolo, queridos amigos, es lo que pueden ustedes reconocer, por ejemplo, en el centro del mal llamado calendario azteca, que no es ni calendario ni es azteca, pero es esa pieza central que está en el Museo de Antropología en la Ciudad de México. Lo que pueden ustedes ver en el centro es este símbolo. Pues ese símbolo, queridos amigos, es el símbolo de Dios. Es una forma que tenían los antiguos mexicanos de representar al numen supremo. Pues ese, amigos, es justamente el símbolo que vemos en el centro del vestido de la Virgen. De modo que con estos 3 símbolos ya tenemos un mensaje muy interesante y sin haber enunciado una sola palabra como las que yo he tenido que usar para explicarlo. La Virgen en el ayate, la mujer del sagrado original, es una virgen embarazada, pero embarazada de Dios. ¿De acuerdo? Cuando nosotros vemos los rayos solares que circundan a la Virgen, pues recordamos inmediatamente una Virgen apocalíptica, ¿no? Una Virgen del Apocalipsis de San Juan. Ustedes recuerdan en el libro de las Revelaciones, el libro del Apocalipsis nos habla de una mujer amicta sole, una mujer vestida de sol, ¿no? Et luna sub pedibus eius, con la luna bajo sus pies. La luna, perdón, los rayos de sol en la simbología apocalíptica representa a la sempiterna doctrina de Cristo, que todo lo ilumina con sus rayos, que todo lo calienta con su calor. Pero en el México antiguo, estos rayos solares están asociados a esta flor de 4 pétalos o a esta fecha calendárica del solsticio de invierno, que es la del nacimiento del sol. Voy a tratar de compartir ahora, queridos amigos, un video. Esperemos lo podamos ver. No lleva sonido. Esperemos poderlo reproducir. Me dirán, por favor, si ven ustedes en la pantalla una como caricatura, un como dibujo animado, ¿de acuerdo? No lleva sonido, yo lo voy a interpretar para ustedes.
En el México antiguo había un cuento, una leyenda de carácter cosmogónico, y es que una mujer estaba barriendo el patio de su casa cuando del cielo cae una plumita, una pelotilla de plumas. La ve muy hermosa y se la guarda en el seno. Pues de esa pelotilla de plumas ella queda embarazada. Queda embarazada de esa pluma. Pues esta mujer tenía varios hijos, 400 hijos que van a increparla porque consideran que se ha empreñado a hurto y no saben quién es el padre. También tenía una hija, esta mujer que vemos con los senos al aire, también va a increpar a su señora madre y le va a preguntar de quién se ha embarazado. Entonces el fruto de sus entrañas la tranquiliza y le dice, madre, no te preocupes, yo sé lo que en su momento deberé de hacer. Pero esta mujer, hija de esta mujer que barría, está tan molesta que solivianta a todos sus hermanos, que se llaman los Huitznawa, y dice, nuestra madre nos ha avergonzado, se ha empreñado a hurto, vamos a matarla. Así que van de nuevo y le preguntan una vez más de quién es hijo el que lleva en el vientre. Pero el fruto de sus entrañas la tranquiliza y le dice una vez más, madre, no te preocupes, yo sé lo que debo de hacer. Estos personajes eran 400, eran todos hijos de esta mujer, se llamaban los 400 Huitznawa o los 400 surianos. Y estos 400 surianos se aprestan a ir a dar muerte a su madre. Y la mujer Coyolxauhqui, cuando está a punto de dar muerte a la madre, es asistida nada menos que por el propio hijo de sus entrañas, que nace perfectamente ataviado para la guerra. Decapita a esta mujer instigadora del matricidio, que es Coyolxauhqui, y hace huir a todos los demás hombres que llevaban sus espadas, los 400 Huitznawa. Esto que hemos visto en la pantalla, amigos, no es sino una descripción mítica de lo que en el México antiguo era el nacimiento del sol. Todos los días del vientre de la madre, que es la tierra, que es Coatlicue, la que se ha embarazado de la plumita, todos los días surge el sol Huitzilopochtli. Y ese sol Huitzilopochtli va a arrancarle pedazos a la luna y va a hacer huir a las estrellas. ¿De acuerdo? Es un mito de dignidad solar que no es sino una manera de dar a entender que del vientre de la tierra surge todos los días el sol y el sol arranca pedazos a la luna y hace huir a las estrellas. Pues sepan ustedes, queridos amigos, que ese hijo de las entrañas de la diosa Coatlicue, que así se llamaba la madre tierra, es nada menos que el dios sol Huitzilopochtli, que nació justamente en el solsticio de invierno. ¿De acuerdo, amigos? Entonces, esto es muy importante para la declaración simbólica que estamos realizando, ¿no? Cuando los indígenas ven que esta mujer, en siendo virgen, está embarazada de el símbolo con que ellos relacionaban al sol, comprenden que el embarazo de esta mujer es un embarazo muy, muy especial. Es una virgen embarazada, pero está embarazada de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, ese Dios que palpita en el vientre de la representada es nada menos que Cristo Jesús. Eso lo sabemos, queridos amigos, porque la Virgen lleva en el cuello un prendedor, lleva un collar que va asignado con la cruz de Cristo.
En el México antiguo, cuando una mujer se sabía embarazada o bien cuando ya había dado a luz a una criatura, solía colocarse al cuello un collar o un pinjante que en náhuatl llamaban coscatl. Y ese collar o coscatl llevaba generalmente un prendedor o pepeyocli. Pues bien, queridos amigos, ese pepeyocli va signado con la cruz de Cristo. De modo que en estos elementos simbólicos, vamos a repetir, ya tenemos un mensaje complejo, incluso contradictorio, pero muy interesante. La Virgen en el sagrado original es precisamente doncella, pero doncella embarazada de Dios, que viene de parte de Dios, pero ese Dios es nada menos Cristo Jesús. Ustedes se preguntarán, ¿verdaderamente los indígenas comprendían toda la profundidad que existía en este símbolo calendárico que se reconoce en el centro del vestido de la Virgen? Era tan elocuente, amigos, este símbolo, como podía hacerlo esta que ustedes conocen bien, sobre todo quienes son españoles, podrán reconocer a Nuestra Señora de la Expectación o la Virgen de la O de la Catedral de Córdoba, en España. Aquí vemos precisamente a una mujer de Adviento que lleva las manos levantadas en azoro y que está esperando el nacimiento de su Hijo, el Redentor del mundo. Y el Redentor del mundo lo vemos precisamente con estas características de dignidad solar muy semejantes a las que reconocemos en el símbolo calendárico Nahuatl. Son dos culturas, dos cosmovisiones completamente diferentes, pero que utilizan un mismo lenguaje simbólico para comunicar un mensaje de divina prestancia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir adelante con los símbolos. La mujer en el sagrado original lleva una luna bajo sus pies. Todos los que nos hemos nutrido en la tradición occidental europea, podemos reconocer en este símbolo, una vez más, a la Virgen del Apocalipsis de San Juan. O sea, es una inmaculada, una mujer vestida de sol, mulier amicta sole, pero et luna sub pedibus eius, pero con una luna bajo sus pies. La luna bajo los pies en el concepto simbólico del Apocalipsis representa al mundo. El mundo es cambiante como lo es la luna en sus fases, pero sigue siendo el mismo mundo. ¿De acuerdo? Pero para el contemplador indígena, para los indígenas que empezaban a acercarse al Evangelio de Cristo en el siglo XVI, el hecho de que esta mujer en el ayate esté parada en el centro de la luna comunica un mensaje muy interesante que no podía comprender ningún contemplador europeo. En este símbolo, queridos amigos, la Virgen está indicando el lugar de su manifestación. Voy a tratar de mostrarles a ustedes con palabras cómo se expresa esto. En lengua náhuatl, si yo quiero decir luna, escribo la palabra metztli. Metztli quiere decir en náhuatl luna. No sé si se ven las palabras que estoy escribiendo. Metztli significa luna. Ahora, si yo quiero decir que algo está en el centro o en la mitad o en el medio de algo en lengua náhuatl, tengo muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, puedo decir en náhuatl, puedo decir nepantla. Nepantla quiere decir en la mitad, ¿no? Es una forma que tengo en náhuatl para decir que algo está en la mitad, ¿no? Nepantla. También puedo usar la palabra náhuatl tlaco. Tlaco quiere decir mitad. De ahí viene la palabra tan mexicana taco, ¿no? No sé si ustedes saben, un taco se le llama así porque la comida se coloca en la mitad de la tortilla. Entonces, tlaco, tlaxcaltin quiere decir media tortilla, bueno, esto es un taco,
¿no? Es otra forma de decir mitad. Pero una forma muy hermosa y hasta poética de decir en el medio era decir Xictli. Xictli en náhuatl quiere decir ombligo, ombligo. El ombligo es el centro porque está en la mitad de la persona. Entonces, para decir poéticamente que algo está en el medio de algo, se dice que está en su ombligo. Entonces, esta mujer, para los antiguos mexicanos, está parada en el ombligo de la luna. Para indicar el lugar de esto, los antiguos mexicanos utilizaban el sufijo co, que quiere decir en el lugar de. De modo que cuando el indígena contemplador ve que la mujer en el ayate está parada en el ombligo de la luna, va a recordar algo que solo es posible merced a el carácter aglutinante de la lengua náhuatl. De la palabra mezcli se retienen las letras ME, me. De la palabra xictli se retienen las letras xic. Y con el locativo co da la palabra México. México quiere decir en lengua náhuatl, por si ustedes no lo sabían, queridos amigos, quiere decir justamente en el lugar del ombligo de la luna. Esa es la etimología de México. Muchos no lo saben, pero eso es lo que quiere decir el nombre de nuestro país. México en el lugar del ombligo de la luna. Esto quiere decir, queridos amigos, que cuando el contemplador indígena ve que esta mujer está parada en el ombligo de la luna, se acuerda nada menos que de México. Está él pensando más bien, queridos amigos, en México Tenochtitlan. ¿Por qué? Ustedes podrán decir con mucha razón, la luna no tiene ombligo. ¿Cuál es el ombligo de dicha luna? No es que la luna tenga propiamente un ombligo, sino que la luna es el ombligo luminiscente de un imperturbable vientre de agua. Y ese vientre de agua es nada menos que el lago de Texcoco. Obviamente el lago de Texcoco que conocieron los conquistadores en el siglo XVI. Y en el centro de dicho lago, los antiguos aztecas erigieron su ciudad México Tenochtitlan. La luna refleja luminiscentemente su imagen en el centro del lago. Entonces, es una forma de decir que esta mujer del ayate se ha manifestado en México, porque en el lugar del ombligo de la luna es precisamente el lugar de la ciudad de Tenochtitlan. ¿Hasta ahí vamos bien, queridos amigos? Entonces, hagamos rápido el repaso. La mujer del ayate es virgen, embarazada, pero embarazada de Dios. Viene de parte de Dios. Este Dios que lleva en el seno es Cristo Jesús y se ha manifestado en el lugar del ombligo de la luna, es decir, en México. Ahora, este es un símbolo un poco difícil de comprender para quienes no conocen las categorías comunicativas del México antiguo, pero voy a tratar de explicarlo aquí de manera breve. La Virgen de Guadalupe en su sagrado original lleva unos motivos muy curiosos, no sé si ustedes los han advertido con anterioridad, unos motivos como vegetales muy curiosos. Parecen como hojas de parra, ¿no es así? Parecen como hojas. Voy a tratar de hacerlo más grande para reconocerlo. En el vestido túnica aparecen 9 veces estos curiosos triangulitos. ¿De acuerdo? Solo que no son propiamente hojas. Esconden dentro un muy interesante motivo hasta caricaturesco. A todos ustedes artistas
expertos escultores, dibujantes, orfebres que me están escuchando, posiblemente no les costará demasiado trabajo ver que en el interior de una de estas como hojas se puede reconocer una suerte como de rostro sonriente. No sé si lo ven con claridad. Se ve una especie como de cara, con unos ojos entrecerrados, una boca fruncida, pero sobre todo una nariz muy prominente. ¿Sí lo ven ustedes? Es como una caricatura, es como como un rostro caricaturesco. Si ustedes no lo ven adecuadamente, aquí lo podemos apreciar en un esquema que preparé. Lo que pueden ustedes reconocer en el interior de estas como hojas es justamente una cara narigona. Lo más conspicuo de este rostro es la nariz, ¿de acuerdo? Bueno, aquí voy a escribirles de nuevo el náhuatl porque es importante decirlo. En náhuatl, nariz se dice yacatl. Yacatl quiere decir nariz. ¿Sí se ve en la pantalla? Pues verán, este motivo que aparece aquí con la letra A no es sino la evolución o el perfeccionamiento decorativo de lo que vemos aquí abajo. Lo que vemos aquí abajo es la forma en que los antiguos mexicanos representaban en sus códices a un cerro. Cuando querían representar un cerro o un montecillo pictóricamente, dibujaban esta curiosa figura. Eso le llamaban ellos en su lengua tepetl. Tepetl quiere decir cerro. ¿De acuerdo? Entonces, esto que vemos aquí no es sino la evolución figurativa de un cerro. Un cerro en el que aparece una gran nariz. ¿De acuerdo? Eso en náhuatl, ya tras la aglutinación que los antiguos mexicanos solían hacer con estas palabras, nos da lo siguiente. De tepetl retenemos estas palabras, estas letras, perdón, tepe, y de yacatl retenemos las siguientes. Y con el locativo co, da, tepe, yacac, que ya en castellano se dice tepeyac. Es decir, la Virgen de Guadalupe en su sagrado original está escondiendo pictórica y caricaturísticamente el nombre específico del lugar de sus mariofanías. ¿Por qué? Porque ella se está apareciendo en la nariz del cerro, en un cerro narigón, porque eso es lo que quiere decir Tepeyac. Tepeyac en náhuatl quiere decir en la nariz del cerro. ¿Y a qué se referían con la nariz del cerro? Se referían a que el Tepeyac era el cerro que estaba mucho más proyectado u orientado hacia el sur, hacia el interior del lago de Texcoco. Es decir, este es un como guiño de complicidad de la Virgen para el indígena. No solo está declarando que ella se ha manifestado en México, sino con más especificidad está diciendo que se ha manifestado en la nariz del cerro, o sea, en el Tepeyac. ¿Cómo es eso de la nariz del cerro? Vamos a verlo aquí. Esta es la isla de Tenochtitlan. Encima de todo este lago ahora existe la gran Ciudad de México. Si usted ve hacia el norte, porque aquí el sur está acá, el Tepeyac está por acá. Es justamente la parte de la Sierra del Norte que más se proyectaba meridionalmente al interior del lago de Texcoco. Por eso le llamaban la nariz del cerro. Era como una eminencia orográfica, ¿no?
sobresalía en la orografía del norte del valle el cerrito del Tepeyac. Por eso le llamaban, queridos amigos, la nariz del cerro. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto, amigos, está presente en esta simbología de el sagrado original. Es una virgen embarazada de Dios, que viene de parte de Dios. Dios es Cristo Jesús, el que papita en su seno, que se ha manifestado en el ombligo de la luna, o sea, en México, específicamente en el Tepeyac, o sea, en la nariz del cerro. Así que cuando ustedes les pregunten, aun cuando sean ustedes españoles, oye, pero ¿qué es eso de Tepeyac? Pues ustedes digan, mire, Tepeyac quiere decir en la nariz del cerro, porque es la forma que tenían antiguamente de caracterizar algo que sobresalía, en este caso de la Sierra Norte del Valle de Anáhuac. Y en ese lugar, amigos, en el Tepeyac, es donde la tradición católica dice que la Virgen de Guadalupe se manifestó a su vidente, el indio Juan Diego, en diciembre de 1531. Allí mismo, amigos, donde esa diosa que veíamos que estaba barriendo su casa y que se enamora de una pelotilla de plumas y que guarda en el seno y de la cual queda empreñada, ahí tenía nada menos ella su adoratorio. La diosa Coatlicue, la diosa madre, la madre del sol, la madre tierra, ya tenía de antiguo un adoratorio en ese cerrito de Tepeyac. Así que vean si no ha sido providencial que ahí la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive haya querido elegir el sitio para sus manifestaciones ante su vida. ¿Vamos bien hasta allí? Si algo no quedase claro, lo puedo repetir, o si no, al final lo aclaro con mucho gusto. Ya hemos dicho que el vestido o túnica de la Virgen está tachonado de símbolos en donde se reconoce a la nariz de cerro o Tepeyac. ¿De acuerdo? Ahora, si en la túnica o vestido están los cerros, pues evidentemente el vestido o túnica representará a la tierra. Para el contemplador indígena, el vestido de la Virgen representa la tierra. En la tradición occidental europea, el vestido de la Virgen y singularmente su color rojo o malva representa la humanidad de Cristo encarnado, ¿no? Representa a la sangre, pero eso es en la tradición occidental europea. En el contemplador indígena, ya recientemente evangelizado, el vestido es la tierra. Ahora bien, si el vestido túnica es la tierra, pues ¿qué creen ustedes que será el manto? Pues es hasta fútil preguntarlo. El manto representa al cielo, ¿no? Además, aparece tachonado de 46 estrellas de 8 puntas. En la tradición occidental ya la estrella de 8 puntas u octograma representa de suyo a la Virgen. ¿Por qué? Porque la letanía lauretana, la Virgen es la estrella de la mañana, ¿recuerdan? ¿No? Es la stella matutina. Pero esa es la tradición occidental europea. En el México antiguo, una estrella de 8 puntas con el centro da el número 9, y el número 9 estaba asociado en el México antiguo con el dios Quetzalcóatl, que representaba la dignidad sacerdotal, la dignidad ceremonial de los sacerdotes de sus antiguas instituciones y cultos religiosos, ¿no? Pero lo interesante aquí es que el manto de color verde azul viene a comunicar la idea de celestial prestancia de este hábito, de esta indumentaria de la Virgen. Quizá muchos de ustedes han leído o escuchado que las estrellas del manto de la Virgen están ordenadas incluso con arreglo a las constelaciones del cielo, como aparecía en el firmamento en 1531.
Yo este es un asunto en el que no me voy a detener porque, queridos amigos, es algo que se presta a diverso género de objeciones, ¿verdad? En primer lugar, las constelaciones de Europa o el zodiaco europeo nada le decía al contemplador indígena. Además, más recientemente se han estudiado estos temas con más profundidad y parece que en materia de estrellas en el manto de Guadalupe, en materia de constelaciones en el manto, ni están todas las que son, ni son todas las que están. Además están presentadas, y esto lo saben muy bien muchos de ustedes que son artistas, están presentadas con una especie como de orden que no reconocemos genuinamente en los firmamentos cuando los observamos, ¿no? Tampoco están presentes astros que serían muy elocuentes para los contempladores indígenas. No está presente, por ejemplo, Venus. Hay constelaciones que no pueden coexistir en el firmamento y demás. Entonces, amigos, yo dejo el tema de las constelaciones de lado porque creo que lo genuinamente importante dentro de toda esta economía simbólica guadalupana es lo que está aconteciendo a los pies de la Virgen, justamente la parte de abajo del ayate. Si ustedes lo ven con detalle, me voy a regresar a una imagen del sagrado original. Si ustedes ven con detalle, a los pies de la Virgen de Guadalupe está teniendo lugar un hecho simbólicamente muy interesante. Ya hemos dicho que el vestido representa a la tierra, la túnica representa a la tierra, que los nahuas llamaban Tlalticpac, lo que está sobre la tierra, y que el manto representa al cielo, ¿no? Vestido tierra, manto cielo. Bueno, pues hay un personaje que está a los pies del sagrado original, que está sosteniendo, queridos amigos, con una mano está sosteniendo la túnica y con la otra mano está haciendo de asir el cielo. Es decir, el personaje que está a los pies de la mujer del ayate está haciendo las veces de un pontífice, en el sentido etimológico, de que está tendiendo un puente de comunicación entre el cielo y la tierra. Está trayendo algo de celestial prestancia a quienes vivimos en la tierra, ¿de acuerdo? Está haciendo las veces de un emisario que trae algo del cielo a la tierra. ¿Quién creen ustedes, queridos amigos, en el relato tradicional de las mariofanías guadalupanas? ¿Quién creen que pueda ser este personaje? ¿Quién podrá ser este personaje que trae un mensaje del cielo a la tierra y que está comportando, está haciendo las veces de Atlante de la celestial señora? ¿Quién creen ustedes que pueda ser? Gabriel, Arcángel San Gabriel. Bueno, está usted cerca y esto que ha dicho va a complementar mucho la simbología del personaje. Juan Diego. Muy bien, muy bien. Este personaje, queridos amigos, lleva ciertamente, como dice Ricardo, ciertos atributos del arcángel de la Anunciación. Pero como ha dicho, es que aquí aparece usted como Derek Drew. ¿Su nombre es? Ana. Ana. Como Ana. bien Ana, este personaje se acepta que es una representación simbólica del vidente de María de Guadalupe, del indio Juan Diego. Y ustedes que son artistas, ustedes que son dibujantes y conocen de códices y de pintura tanto en Europa como en América, se darán cuenta de que el personaje que está aquí abajo no es un angelito, no es uno de tantos putti a los que nos tiene acostumbrada la pintura religiosa de Occidente europeo. Los angelitos
son niñitos, ¿no? Son niñitos, son cachetoncitos, rubicundos, nalgoncitos. Pero este que está en la pantalla no es un niño. Es más, si se fijan, tiene hasta entradas de calvicie, ¿no? ¿Te parece un poco aquí a un servidor de ustedes? ¿Sí? O como decimos en México, ya no se cuece al primer hervor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es un niño, es un adulto chiquito, es un adulto en pequeño. ¿Y esto por qué, queridos amigos? Porque lo que quiere es acentuarse esa virtud moral que consiste en la moderación al amor a la propia excelencia que denominamos humildad. El personaje que está retratado allí es un adulto en pequeño porque es un personaje humilde, un hombre que no quería realizar la encomienda para la que había sido elegido. Ustedes recuerdan, en Kamopowa, él le dice a la señora, le dice, señora, no es lugar de mi detenerme ahí donde tú me envías. Envía a uno de los principales, envía a uno de los caciques. A él sí que lo escucharán. Yo soy Mecapali, soy Parihuela, soy Cacashli, escalerilla de tablas. Yo soy cola, soy ala. Yo solo amerito ser llevado a cuestas. Pero la Virgen le dice, es muy necesario que seas tú el que vayas. Por eso aparece este personaje como adulto pequeño, para subrayar la virtud de la humildad. Entre muchas virtudes que posee el vidente, porque han de saber, queridos amigos, que Juan Diego no es santo porque se le haya aparecido la Virgen. Es santo por el heroísmo con el que vive su vocación de bautizado y por esa adherencia plena a las virtudes, tanto teologales como morales. Pero una de las especialísimas en Juan Diego es la humildad. Ahora les digo algo que es precioso en lengua náhuatl. Para decir que algo es pequeño, se dice de la misma manera que digno y reverente. Y para decir que algo es digno y venerable, se dice de la misma manera que pequeño o diminuto. Pongo a ustedes un ejemplo. Si yo quiero decir en náhuatl, cieguito, digo Ixpopoyotzin, ¿de acuerdo? Ixpopoyotzin quiere decir cieguito. Pero si yo quiero decir, amigos, el venerable ciego, digo Ixpopoyotzin. Lo digo exactamente igual. Ixpopoyotzin es cieguito o el venerable ciego. ¿Por qué razón? Porque los antiguos mexicanos, que era una cultura de profundísimos valores morales, comprendía que aun cuando algo fuese muy digno, noble y venerable, en él había algo de pequeño o diminuto. Y al revés, por muy pequeño y miserable que algo pudiera ser, en ello palpitaba también una genuina grandeza. Yo puedo decir en náhuatl, Ilamatzin. Ilamatzin quiere decir viejita, o bueno, dicen viejecita, ¿no? Pero también quiere decir la venerable anciana. ¿Por qué tiene esto que ver con el acontecimiento guadalupano y con el personaje que está a los pies? Porque la Virgen de Guadalupe le dice a su vidente, le dice, ustedes recuerdan, Nicamopowa, le dice, Juanzin, Juan Diegotzin, ¿lo recuerdan? Juanzin, Juan Diegotzin, ¿no? Campa Intimowica, Juanito, Juan Dieguito, ¿a dónde vas? ¿Recuerdan ustedes eso? Ella le está diciendo también, oh venerable Juan, oh venerable Juan Diego, ¿a dónde te diriges? Es decir, en lengua náhuatl, lo mismo se dice grande que pequeño. Lo mismo se dice venerable o digno que diminuto. Por eso, queridos amigos, el personaje que está a los pies de la Virgen es un adulto pequeño. Podríamos decir con nuestro poeta
mexicano, Ramón López Velarde, que es como un joven abuelo. Ahora, algo que decía el maestro Ricardo, los colores de las alas de ese angelito Juan Dieguito son estos colores en particular. Son los colores que tiene este pájaro. No sé si ustedes reconocen este ave. Este ave fue descrita por primera vez en el año de 1827 por un ornitólogo de nombre Swainson. Swainson describió por primera vez a este ave, que es un trogónido, pariente del quetzal, un trogónido, y como llevaba los colores de la que recientemente se había adoptado en México como bandera, le llamó Trogon mexicanus, o sea, Trogon de México. ¿Por qué? Porque llevaba estos colores verde, blanco. Estos colores verde, blanco y rojo ya estaban presentes en el discurso de la conformación de México desde la bandera del ejército trigarante consumador de la independencia con Agustín de Iturbide. Solo que en México suele enseñar que estos colores representan cosas que no representaban a los principios de la enunciación de este discurso. Se nos ha dicho que el verde pues, es la independencia, ciertamente, que el blanco es la pureza de los ideales y que el rojo es el rojo de la sangre. Pero esto no es así. Como muchos de ustedes artistas que me escuchan saben, el verde, el blanco y el rojo están asociados con las virtudes teologales. Basta con que ustedes vayan al canto 29 del Purgatorio del Dante para ver ahí a tres mujeres que representan con estos colores a las virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. Pues bien, lo que se quería cuando se adoptaron estos colores para el Lábaro, que a la postre sería el de México, era enseñar que con la independencia se iban a garantizar tres cosas. En primer lugar, habría religión católica. Eso estaba vinculado con el blanco, que es la fe. Fe en la religión católica. Esperanza, que es el verde, en la independencia. Y unión en la caridad, que es el rojo. ¿De acuerdo? Esos colores están ya presentes en ese angelito que estamos viendo. Pero ¿cuál es aquí la maravilla? Que estamos en presencia de unos colores en las plumas de un personaje alado 300 años antes de que México existiera como Estado nacional. Es decir, México no existía como tal. De modo que en estos colores del angelito Juan Dieguito, queridos amigos, estamos asistiendo a una anticipación de valores unitivos de lo que ahora llamamos mexicanidad 300 años antes de que esto ocurriese. ¿De acuerdo? Además, no vayamos muy lejos. En el Nican Mopowa tenemos la primera afirmación de mexicanidad en el discurso histórico de México, y es esto. Recuerden ustedes, la Virgen le dice a Juan Diego, a su vidente, le dice en primer lugar, le dice náhuatl, le dice, Namo ignohuacanán sin intehuatl, dice, yo soy madre de misericordia tuya, pero seguidamente le dice algo que es muy importante. Iwan y de todos aquellos que en esta tierra viven juntos. O sea, soy madre de misericordia de todos los que en esta tierra están en uno. Eso, queridos amigos, es México, y México ni siquiera existía como tal. Finalmente, para terminar con este símbolo, recojo lo que ha dicho el maestro Ricardo. Efectivamente, el verde, blanco y rojo también está asociado con representaciones pictóricas del arcángel Gabriel en la Anunciación, ¿no? Véase, por ejemplo, el arcángel Gabriel de Pietro Cavallini, donde podemos ver estos colores en las alas del ángel. Entonces, en este personaje a los pies de la celestial señora,
se asocian una serie de valores de unidad, anticipación de la mexicanidad y también de una anunciación de algo que estaba por perfeccionarse con el paso del tiempo. Continúo con los símbolos, ya vamos a terminar. Si ustedes se han fijado con detenimiento, con detalle, a la celestial señora la arropan una serie como de nubes, como de nieblas, ¿no? Esto es muy común en la tradición iconográfica europea. Las imágenes religiosas, pues siempre hay muchas nubes, ¿no? Los rompimientos de gloria, pues hay nubes. Los angelitos andan brincando en las nubes y todo esto, ¿verdad? En el México antiguo también había una asociación con las nubes. Ellos tenían un refrán, voy a escribirlo aquí, que era in Mixtitlan, in Ayautitlan. In Mixtitlan, in Ayautitlan quiere decir entre nubes, entre nieblas. Y eso decían por metáfora los antiguos mexicanos de algo que era muy esperado, muy ansiado, pero que llegaba misteriosa y secretamente. Cuando llegaba, por ejemplo, un embajador o alguien muy importante que no era esperado, se decía, ha venido del lugar de las nubes, ha venido del lugar de las nieblas, alguien muy importante. Cuando llegaron a México los conquistadores europeos, corrieron a decirle al monarca, al Tlatoani de México, Moctezuma, le dijeron, señor, fíjense que ha llegado a las costas unos seres de entre nubes, de entre nieblas. A lo mejor son dioses, decían, ¿no? Entonces, el hecho de que aparezca la mujer del ayate rodeada de nubes, rodeada de nieblas, también es una forma de señalar su celestial carácter, su celestial prestancia. La Virgen de Guadalupe no es divina, es un error teológico decir esto, pero ciertamente viene de parte de Dios, viene de parte de Dios. Esto también podemos encontrarlo simbólicamente representado en el ayate elocuente, sobre todo al indígena. Aquí dirán ustedes, al doctor Rocha se le olvidó dibujar o caracterizar el símbolo del que nos va a hablar. No hay símbolo coloreado. Sí, sí que lo hay, solo que el símbolo es un símbolo de otra índole. El símbolo es propiamente el ayate en sí. El ayate en sí reviste un simbolismo, aunque es un simbolismo diferente a los que he estado, a los simbolismos que he estado elucidando hasta aquí. El ayate mismo, el soporte material en donde está esta imagen, reviste un interesante simbolismo que tiene que ver con su duración. ¿Por qué, amigos? Porque un ayate o una tilma, ¿no? Ayatl en náhuatl o tilmactli en náhuatl, que generalmente se hacía de fibras de ágave o de maguey, que es una suculenta, una cactácea en México. Una tela que se teje de esa fibra no llega a durar más de 25 años. Pero esta ha durado cerca de 500 años. Además de todo, ha estado en un ambiente extremadamente poco propicio para una tela de origen vegetal. Ha estado en el Tepeyac, que es un sitio salitroso, húmedo, malsano. Estuvo durante 116 años sin vidrio protector. Le ha caído ácido, ¿no? En 1794 le cayó ácido a la tilma. Imagínense ustedes, ha estado sometida durante casi medio milenio a la fricción de innumerables manos devotas, al humo de las velas, al alquitrán de los cirios, hasta le han puesto dinamita. No sé si ustedes lo sabían, en 1921 atentaron contra este elevado símbolo de devoción católica, colocándole dinamita, y voló todo aquello y se retorció un crucifijo,
y se rompió una escultura, pero el sagrado original no recibió daño alguno. Entonces, por eso, amigos, el ayat en sí, hecho de ágave, hecho de maguey, reviste de suyo un simbolismo interesante, porque ha durado mucho más de lo que debió haber durado en condiciones normales. Ya estamos terminando. Estamos ya regresando a la cabeza. Recuerden que dije que empezaría en la cabeza, bajaría hasta los pies y volvería yo a la cabeza. Bueno, pues ahora tenemos los ojos de la Virgen. Ustedes quizá han leído o escuchado también que en las córneas de los ojos de la Virgen de Guadalupe hay imágenes, que las córneas de Guadalupe se comportan al modo de ojos vivientes y que se pueden reconocer las imágenes de Purkinje Samson en algunas de estas cosas, ¿no? Algunos hablan de contingentes completos de personas reconocibles, además distintas en uno que en otro ojo. Yo soy un poco más conservador y con otros autores como Carlos Salinas o como el físico Adolfo Orozco, hablamos más bien de una imagen en una de las córneas y eso tendría aún que ser confirmado de nueva cuenta. Sin embargo, en toda esta economía simbólica, en toda esta parenética simbólica que yo les estoy presentando, lo importante no son las imágenes en los ojos, lo importante es la forma en que los ojos de Guadalupe ven a su contemplador. Eso es lo verdaderamente importante a juicio de un servidor. Porque si ustedes ven esto con detalle, la Virgen de Guadalupe contempla sin máscara, sin estorbo de ninguna índole. La Virgen de Guadalupe no lleva una máscara. Y esto es muy importante para el contemplador de tradición indígena, porque en el México antiguo, en tiempos de su gentilidad, en tiempos de la infidelidad de los naturales, todos los dioses del México antiguo llevaban máscara. Por tanto, cuando el contemplador indígena reconocía que esta mujer contemplaba sin embozo, sin estorbo, sin máscara de ninguna índole, comprendía inmediatamente que no podía ser una diosa, sino madre de misericordia. Quiero yo mostrarles a ustedes un ejemplo con apoyo en estas láminas que hemos visto. Aquí tenemos, entre muchos ejemplos que puedo yo mostrarles, al dios Quetzalcóatl, una escultura encontrada cerca de México hace algunas décadas. Se le conoce como el Quetzalcóatl de Calixtlahuaca. Y lo interesante, queridos amigos, es que tiene este personaje, espero que se vea bien, lleva adosado sobre el rostro una especie de máscara al modo de un pico de pato. Si lo ven, ustedes son artistas, son dibujantes, son escultores, no tendrán demasiada dificultad en reconocer este pico de pato. ¿Por qué este pico de pato? Porque es uno de los atributos de este numen en el México antiguo. El dios Quetzalcóatl, lo voy a escribir aquí, el dios Quetzalcóatl es el dios del viento, es el dios del aire, el dios del viento. Entonces imaginaban, si pudieran los que han entrado recientemente apagar su micrófono, por favor, se los agradezco. En su cosmovisión, el dios Quetzalcóatl insuflaba el aire a través de esta máscara bucal. Entonces, amigos, lo importante es que este personaje lleva una máscara, representa sus atributos teogónicos, sus atributos cosmogónicos, pero si la mujer que está representada en el sagrado original no lleva máscara, entonces no puede ser una de tantas divinidades de su panteón prehispánico. Comprende que no es diosa, sino madre de misericordia. Esto nos devuelve a la imagen con la que iniciamos esta conferencia. No sé si recuerdan ustedes cuando hablamos de las mujeres vírgenes y las mujeres casadas. ¿Recuerdan?
ilustramos con este códice que está tomado del códice mendocino. Es un códice poshispánico mandado a hacer por el virrey Antonio de Mendoza. Bueno, amigos, lo interesante es que aquí hay una ceremonia matrimonial en el México antiguo. Cuando dos personas se querían casar, se sentaban sobre una estera, lo que en náhuatl se dice pétatl, o un petate, y sobre ese petate se anudaban sus vestiduras, y al anudarse sus vestiduras se consideraba que quedaban casados. En eso consistía el casamiento en el México antiguo, en anudar las vestiduras. Sobre este petate, sobre esta estera, se iba a consumar el matrimonio, porque el petate era el lecho del México antiguo. Era cama, lo mismo de señores que de gente popular. Sobre el petate se consumaría el matrimonio. Lo interesante, amigos, es que en el México antiguo, casamiento, la palabra para describir esta ceremonia era la siguiente: nena micti listli. Nena, perdón, no es nene, es nena micti listli. Nena micti listli es la palabra con la que describen esta ceremonia, que consistía en anudar los vestidos, ¿de acuerdo? Así que, si yo les preguntara a ustedes que no conocen la lengua náhuatl, ¿qué significa nena micti listli? Pues posiblemente me dijeran, pues doctor Rocha debe querer decir anudamiento o atadura o algo por el estilo. Pues no, nena micti listli no quiere decir eso. Nena micti listli quiere decir enfrentamiento. Enfrentamiento. Y ustedes dirán, claro, pues es que en el matrimonio no todo es miel sobre hojuelas. No, pero no es un enfrentamiento polémico, queridos amigos. No es un enfrentamiento polémico, es un enfrentamiento de estar frente a frente, de estar cara a cara. Es decir, en el México antiguo, la palabra para decir casamiento era el estar frente a frente. Es lo que podemos ver nosotros, amigos, en este códice, en esta ceremonia matrimonial del México antiguo. La gente que se casaba se ponía cara a cara, frente a frente, y en ese remirar se reconocían. Él lo veía y él la veía, y en ese remirar eran uno. ¿De acuerdo? Eso, amigos, en latín se dice respeto. Respeto es un verbo también de visión. Respicho quiere decir remirar. Pues igual en náhuatl, nenamictía es enfrentar, es estar frente a frente, cara a cara. Por eso, amigos, es tan importante que la Virgen de Guadalupe en su sagrado original vea sin el estorbo, sin el embarazo de máscara alguna, que vea frente a frente y cara a cara, porque es un mirar genuinamente amoroso, con un amor de la misma naturaleza que en el México antiguo llamaban al amor conyugal. Era un amor así de intenso, así de amoroso y así de fecundo. Es una mirada respetuosa. Decía el filósofo Hans-Georg Gadamer que no había peor sensación de desasosiego que mirar a alguien, saludar a alguien y que el otro no te quiera saludar ni te quiera mirar. Se experimenta un frío en el alma, un hielo en el corazón, porque tú quieres ver y el otro no te quiere ver. Pero aquí se establece ese vínculo de comunicación visiva, de la misma naturaleza que en el México antiguo llamaban al matrimonio. Por eso, amigos, no busquen imágenes microscópicas en los ojos, no es lo importante es el modo de ver de Guadalupe. Vamos al penúltimo símbolo, ya para ir terminando esta pequeña conferencia. Si vemos, el sagrado original de Guadalupe nos muestra a una mujer con las manos unidas en oración, ¿no? Es un símbolo occidental de oración. Con las manos unidas, Guadalupe intercede y ora.
Pero eso no representaba nada en especial para los contempladores de tradición indígena. En el México antiguo no se rezaba, no se oraba así. Las manos unidas no representaban oración. Más importantemente, amigos, podemos ver, voy a utilizar esta imagen del sagrado original, podemos ver, y esto es muy importante, y ustedes artistas, dibujantes, lo verán con elocuencia. Una mano es más delgada y blanca que la otra, que es más gruesa y morena. ¿Lo ven? Una mano es más blanca y delgada y la otra es más gruesa y morena. Es una forma de dar a entender que merced al mensaje que Guadalupe es portadora, pero no por su entera virtud, sino merced a quien palpita en su vientre virginal, que es Cristo Jesús, ella está convocando a la unidad y a la reconciliación a dos contingentes raciales que anteriormente se odiaban cordialmente. El mundo indígena, que es la mano gruesa y morena, y el mundo europeo, que es la mano delgada y blanca. Es decir, con este movimiento unitivo de sus manos, María de Guadalupe en su sagrado original está haciendo lo mismo que San Pablo proclamará de Cristo, haciendo de los dos pueblos uno solo, reconciliándolos en el amor. Sus manos son un genuino crisol de pueblos. En esas manos se va a realizar una amorosa amalgama. Y también hay algo interesante. ¿Recuerdan ustedes qué es lo que le pide la Virgen de Guadalupe a su vidente Juan Diego en el Nicanopogua? Ella le pide algo fundamental, algo que es muy importante. Ella le pide que le construyan un templo. ¿Recuerdan? Mucho quiero, muchísimo deseo que aquí me levanten mi templo, dice ella. Teocaltzin, que en esta convertibilidad de lo venerable y lo pequeño se dice igual, Teocaltzin quiere decir mi casita sagrada, pero también Teocaltzin quiere decir mi venerable templo. No un templo para ella, sino un templo para su hijo que palpita en su vientre virginal. Y aquí viene todo esto a cuento, a que con estas manos unidas se está recreando casi miméticamente el techo de una casita, el techo de un templecito, el templo de esa Teocaltzin en el cual se van a unir todos estos componentes raciales. Es lo que quiere decir, amigos, si ustedes no lo saben, el color verde de la nueva Basílica de Guadalupe. El color verde de la Basílica Nueva de Guadalupe es verde azul porque representa el manto de la Celestial Señora. Y esa Celestial Señora es el toldo de la tienda del encuentro del pueblo peregrino de Dios. Pero su poste, su fuste, nada menos que es Cristo Jesús. Entonces, amigos, ahora le doy la palabra a Inés Archie. Estimado doctor, por favor, hay una persona que está esperando que le dé la entrada, el escultor. Le ruego que le dé acceso para que pueda entrar, ingresar. Jerry Zamora, por favor. A ver, es que no veo yo aquí. ¿No lo ve? Claro, no, es que es... Jerry Zamora, si lo puede ver. Está bien. No, es que no, está bien. Es que disculpen ustedes, no lo vi. Sí, no se preocupe, sí, continúe, doctor, disculpe. Le he dado acceso a todos lo que han pedido, bueno, pero ahora lo haré. Y también hay una pregunta de Inés, ahora la podrá formular de viva voz. Pero lo que voy, estas manos unidas van a representar a la unión de estos dos pueblos, ¿no? El pueblo indígena y el pueblo europeo, ¿de acuerdo? Estas manos unidas representan el crisol de razas, el crisol de pueblos. ¿Y en dónde se va a realizar la plena síntesis de todo esto que se amalgama en el amoroso crisol de estas manos? Pues en el rostro.
con lo que hemos de nuevo llegado a la cabeza por donde iniciamos. El rostro del Sagrado Original de Guadalupe es muy sui generis. ¿Por qué? Porque no es el rostro de una mujer indígena, ni tampoco es el rostro de una mujer europea. Es un rostro que nos regala, como decía nuestro poeta zacatecano Ramón López Velarde, nos regalaba el café con leche de su piel. No es el rostro de un indígena, no es el rostro de un español. Es la mezcla de las dos cosas. Ese rostro es lo que los latinos llamaban mixticius. Mixticius quiere decir mezclado. Ustedes lo saben bien. El rostro de María de Guadalupe en su sagrado original es un rostro mezclado, es un rostro mestizo. Un rostro que no es ni indígena y ni que es español. Y eso, amigos, es muy, muy importante porque todavía con posterioridad a las apariciones de la Virgen de Guadalupe en México, el ser mezclado era algo no muy bueno. Quiero mostrarles esta obra de Francisco Cervantes de Salazar, escrita en 1554 para la enseñanza de latín en la recientemente inaugurada Universidad de México. Francisco Cervantes de Salazar inventa a unos dialogantes fingidos que van caminando por la Ciudad de México reconociendo los distintos lugares, pero en 1554. Hay un momento en que en estos diálogos uno de los dialogantes pregunta al otro: oye, te he oído hablar de unos promiscuorum puerorum, o sea, de unos niños mezclados, unos muchachos mezclados, y la verdad no entiendo a qué te refieres. ¿Quiénes son los promiscuorum puerorum? Y el otro dialogante le responde: pues los promiscuorum puerorum, los muchachos mezclados, son los hispanoindos. Así responde en latín. Los mezclados son los hispanoindos. Pero el dialogante no entiende, aún no comprende a qué se refiere, porque está hablando de algo nuevo para él. Y le dice: te pido que me expliques. Dic explicatius, le dice, ¿quiénes son los muchachos mezclados? ¿Quiénes son los hispanoindos? Y lo que responde el otro dialogante es absolutamente demoledor. Le dice: los hispano-indos son los huérfanos. Los hispano-indos son los huérfanos. ¿Por qué? Porque en 1554, 20 años después incluso de las mariofanías de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, el ser mestizo era sinónimo de orfandad. ¿Por qué? Porque no los querían ni unos ni otros de las dos contenciones que les habían dado origen. Los españoles no podían ver a los mestizos. ¿Por qué? Porque constituían el sempiterno recordatorio de su pecaminosidad. Porque muchos se daban a la lujuria con las mujeres indígenas y cuando nacía el producto preferían no verlo ni reconocerlo. Pero tampoco los indígenas podían ver a los mezclados, porque a los indígenas les gustaban las cosas puras, sin mezcla de ninguna índole. Incluso las monedas que llevaban mezcla de cobre las iban y las tiraban por deporte a la laguna, porque ya habían enseñado el cobre. Es una expresión que usamos también mucho en México. Entonces, los mestizos no eran ni de aquí ni de allá. No eran queridos ni por los europeos ni por los indígenas. Precisamente por eso, queridos amigos, el rostro amoroso de María de Guadalupe Tepeyac tiene que ser un rostro mezclado. Tiene que ser un rostro que acrisole amorosamente a estos dos contingentes raciales que dieron origen a ese pueblo. Es decir, el símbolo final, la categoría simbólica con la que finaliza este recorrido por la Virgen de Guadalupe, no nos muestra
a un español, no nos muestra a un indígena, nos muestra a una mujer mestiza como aquellas que además no existían en 1531. No había una mujer mestiza de esa edad a 10 años tras la caída de México Tenochtitlan. Voy a terminar esta pequeña conferencia, queridos amigos, narrándoles a ustedes una anécdota que tiene que ver con este rostro y que yo escuché en la Basílica de Guadalupe, donde yo trabajé durante 13 años bajo el gobierno de 3 distintos rectores. A los pies de la Virgen de Guadalupe hay unas bandas transportadoras como esas que hay en los aeropuertos, ¿no?, por las que puede usted deslizarse a los pies de la Celestial Señora. Esa área, muchos no lo saben, es una capilla y se le llama la Capilla de San Juan Diego. Y está diseñada para que pueda uno visitar la imagen sin interrumpir los ritos y las ceremonias que acontecen en la parte de atrás. Bueno, pues en esas bandas transportadoras, en cierta ocasión, yo pude encontrar a una pareja de recién casados, jóvenes ellos, que habían ido a rendir culto a la Virgen de Guadalupe. Y nos encontramos justamente en el ombligo, en el medio de esa área, en el medio de esa capilla, a los pies de la imagen, de modo que pude yo escuchar su conversación. Y lo que él le dijo a su esposa, queridos amigos, es algo que yo nunca había escuchado en esa bellísima simplicidad en ninguna de las muchas personas con las que he hablado sobre la Virgen de Guadalupe en mi vida. Lo que le dijo a su esposa fue esto. Le dijo, mírala, vieja. Así decimos en México, vieja, aun cuando sea la gente muy joven, a veces les decimos, mírala, vieja. Y se refería al rostro de Guadalupe. Decía, mírala, vieja. Es igualita a ti y a mí. Mira la vieja, es igualita a ti y a mí. Se refería al rostro con el que contempla la Virgen desde su sagrado origen. Pues así, queridos amigos, he querido yo hacer a ustedes este recorrido simbólico. No se trataba de una conferencia de Nicanmopogua o hablar sobre la antigüedad de los papeles, o hablar de la historicidad de una de las 3 copias que hay del Nicanmopogua en la New York Public Library. No, se trataba de brindar a ustedes unos rudimentos interpretativos que puedan guiarlos a ustedes en sus producciones artísticas. Por ejemplo, si se va a realizar una escultura, bueno, pues hay que insistir en el signo calendárico Nahui-Olin, en ese quincunce, en esa flor de 4 pétalos, el único motivo floral de esa índole que se reconoce en el centro de la túnica. ¿Por qué? Porque es la forma de dar a entender que la Virgen está embarazada nada menos que de Dios mismo. Yo con esto termino mi sencilla disertación. Quisiera que formularan las preguntas que ustedes deseen.